En defensa de la tesis "Capitalización de la naturaleza y resistencia en el contexto del imperio", Clara Vanguero y Reinaldo Giraldo 2014. La posición del agrónomo frente al contexto de globalización e imperio. Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. Les habla Joan Sebastián Rodríguez Pinzón del programa Agronomía, en desarrollo de la actividad final del curso Introducción a la Agronomía, presentado al tutor Milton Arara Orozco en mayo del 2018. A continuación compartiré con ustedes el desarrollo de la tesis propuesta por Clara Vanguero y Reinaldo Giraldo sobre el contexto de la globalización, el término globalización en América Latina, la influencia que ha tenido pues en este territorio y en especial en la parte de la agricultura, de la agronomía. Para ello pues empezaremos primero hablando del término de globalización tan empleado en la tesis. Pues para darnos una idea más clara, esta tesis pues nos ilustra que este término pues efectivamente aceptado en la tierra de América Latina ha, digamos que, desalojado lo que es el mercado local, lo que es los saberes ancestrales, y pues nos propone una, digamos que una economía basada en un comercio, pues digamos que en condiciones económicas a nivel mundial, comparándonos con países primermundistas que pues manejan un índice económico muchísimo más elevado. Para ello pues he utilizado una definición acerca de globalización propuesta por Klaus Bodemer para hacer una comparación entre lo que se propone como globalización y pues cómo está afectando ahora este término aceptado en nuestra sociedad. Por ello pues indicaremos, como bien lo indica el autor, la globalización no es un fenómeno nuevo, sino la intensificación de las transacciones transversales que hasta ahora se incluían en la llamada internacionalización. Hay acuerdo en que el núcleo globalizador es tecnológico y económico, abarcando las áreas de finanzas, comercio, producción, servicios e información. Un tercer elemento común a las versiones de la globalización consiste en la convicción de que cualquier intento de desacoplarse de este proceso está condenado al fracaso. Sin embargo, como lo demuestran las experiencias nacionales de apertura exitosa, de ello no se desprende que el Estado deba vincularse al control sobre la vida económica. Con ello pues el autor nos sitúa en, digamos, lo que abarca la globalización. En este caso vemos que nos habla únicamente de lo que es el comercio, el tratado económico y pues las políticas que incurren en este sistema. Pues vemos que se habla de una globalización de los productos, digamos, en materia prima, como alimenticios, tecnológicos y pues a otros niveles de comercialización. En este punto pues ya hablaremos de lo que trata el concepto de globalización o imperio tomado por los autores de la tesis, que retoman la determinación de imperio propuesta por Hart y Negri en 2001, en el cual nos indica que la globalización, con toda su letanía de efectos como el triunfo del individualismo y una ideología mercantil, destrucción de identidades étnicas, degradación de relaciones de solidaridad y reciprocidad de las comunidades, pérdida de los saberes locales y ancestrales, recursos naturales y biodiversidad, limitación de la autogestión y autodeterminación de los pueblos, implica pensar en un nuevo orden mundial. Pues en la tesis propuesta por Clara y por Reinaldo, evidenciamos que nos hace un análisis histórico de lo que ha sido la aceptación del término de globalización y pues digamos que lo propuesto con esta idea por las naciones, digamos, primermundistas, ¿no? Que era como el abarrotamiento, digamos, de lo que son los impuestos para permitir una comercialización a nivel global, a nivel mundial, de lo que producen las naciones. Y con ello pues se supone que la descentralización del capital como tal, bueno, ya hablaremos más adelante de esto. Ya pues acá hablaremos lo que nos ofrece la globalización
Como les indicaba, pues la descentralización del capital busca que pues el capital no esté concentrado las naciones de alto poderío, digamos China, Estados Unidos, Rusia, sino que a través de esta globalización las naciones tercermundistas pues se equiparen a nivel económico con las naciones primermundistas. Hablamos del intercambio de materias primas y productos. Vemos que es posible, que realmente sucede, que se intercambian estas materias primas, pero pues vemos que los costos que lleva a cabo ese, digamos, intercambio de materias primas, digamos el petróleo, que es lo más genérico en este caso de comercio, vemos que primero los costos de producción son bastante elevados y los costos ambientales pues son pues bastante fuertes y en comparación también con las arancelas y con los impuestos que llevan a cabo pues el comerciante, digamos como el campesino también en el sentido de materias primas, pues no se ve bien dignificado de alguna manera, no recibe un pago oportuno por su trabajo. También hablamos del abarcamiento del desarrollo tecnológico a nivel mundial, que digamos que en este caso podríamos hablar que la globalización ha triunfado en cierto punto, ya que vemos que la tecnología se encuentra al alcance de cualquier persona, digamos hablando en términos generales de una cultura tercermundista o hablando en términos de, sí, como de una cultura muy ligada al capitalismo, pero si vamos a hablar de naciones que tienen otro sistema político como el socialismo, si hablamos de naciones que son realmente muy pobres, vemos que este triunfo tecnológico realmente es como solamente una apariencia. Y nos invita sí al consumismo tecnológico y nos ofrece miles de desarrollos a nivel de esteticismo, pero no de funcionalidad, y queda de pronto muy olvidado en digamos que en esta apertura a la globalización de la economía, a la globalización del comercio, queda muy sesgado el uso y el desarrollo de la tecnología con fines ambientales o fines relacionados a la salud. Hablamos también de la disminución en arancelas e impuestos, que pues es lo que en primer lugar la globalización nos propone cuando se implanta, cuestión que pues es muy relativa, que vemos es muy relativa y que de alguna forma, como nos lo muestran los autores en la tesis y como lo evidenciamos en otros documentos, en noticias y pues en nuestra realidad, el pago que recibe un campesino, un productor de alguna materia prima, de algún producto, no es con relación al beneficio que produce dicho, dicha creación. Entonces, por ende, pues vemos que hay una disminución en arancelas e impuestos, pero el pago que recibe el campesino, el productor, el comerciante, no es el pago que, digamos, que en comparación al beneficio que produce a la nación que la compra, que la consume. Hablamos de la globalización de la mano de obra, por ende mayor empleo. Podríamos indicar que sí es real que ahora se mueven las empresas, no se mueven las personas a nivel del mundo, sino que cada empresa va en busca de algún país para disminuir sus costos, porque es la realidad. Quizá una empresa que está en Estados Unidos o en España, al pagarle a un trabajador local, va a tener que hacerlo al precio de su salario mínimo vigente, ¿no? Entonces, al viajar a países tercermundistas y al implementar esta maravillosa globalización, pues se permite que estas empresas puedan establecer sus negocios en esos países tercermundistas, generar mayor empleo, pero pues obviamente disminuyendo sus pérdidas, ¿no? Y generando más ganancia para ellos, muchas veces implementando labores pues bastante extenuantes para los trabajadores y pues pagando únicamente lo mínimo, lo necesario, ¿no? Con esto pues la idea de la globalización o lo que nos pinta la globalización es un sentido de educación más amplio, de prosperidad, de desarrollo. También hablaremos de que pues busca, ¿no? La idea, la finalidad de la globalización
es volver competentes los países tercermundistas en la economía mundial. Pues indicamos que si un país genera más demanda de producto, obviamente va a entrar en una competencia más fuerte frente al sistema de economía mundial. Pero también indicamos que las arancelas, los impuestos y la demanda y la búsqueda de homogenización de la vida cambia los intereses de la alimentación, los intereses de la literatura, del arte, de otros productos. Entonces, creo que la globalización busca en cierta manera, y me apoyo en la tesis de Clara y de Reinaldo, para indicar que pues, la globalización busca homogenizar el pensamiento para que las personas pues, tengan unas necesidades iguales y de cierta forma pues, solamente generemos productos a gran escala que generen billetes pues, en los bolsillos. Pero así, pues ya veremos más adelante cómo afecta lo ambiental, lo económico, lo social. Ahora pues hablaremos efectivamente de las consecuencias de la globalización. Bueno, en primer lugar hablaremos del el cambio a nivel alimenticio, porque hablamos que cuando se implanta un sistema de globalización, las costumbres alimenticias locales cambian. Por ende, la demanda de frutos, de alimentos de otras naciones, pues incrementa. Cuestión que no es mala, pero que puede llegar a afectar en términos de salud, pues a muchos habitantes que no están, digamos, acostumbrados a cierta clase de alimentos. Con ello, pues con esta homogenización del alimento, sale, digamos, el hecho de el cultivo ancestral, el cultivo de jardín, el cultivo de variedad en el cual se implementan plantas medicinales, alimentos de diferente variedad como, bueno, alimentos locales, semillas ancestrales que ayudan a la biodiversidad del lugar en el cual están sembradas, se reemplazan pues efectivamente por siembras a gran escala que requieren de condiciones de luz específicas, de condiciones de calor específicas y pues de control de plagas, porque pues para hacer extensiones muy grandes de tierra con sembrados particulares y digamos que homogéneos, pues van a necesitar un control más fuerte frente a lo que son las plagas y otros depredadores. Esto pues la consecuencia de esta instancia, primero pues el desarraigo del mercado local, pues todas aquellas pequeñas tiendas, las plazas de mercados ya son reemplazadas por grandes, digamos que supermarkets o grandes supermercados en los cuales pues se traen los alimentos transgénicos sembrados en cultivos hidropónicos, en el cual si bien el alimento crece de una forma segura y garantizada, crece pues bajo condiciones, ya todos lo conocemos, la contaminación del medio ambiente y no solo eso, el uso de pesticidas y pues, la consecuencia de las enfermedades a través de eso. También pues el olvido en los saberes ancestrales, porque pues se pierde la forma de cultivo ancestral como el campesino lo hace y lo viene haciendo. Un ejemplo claro de esto, digamos, sería la implementación de fungicidas cuando pues llega a Estados Unidos, a Colombia, sobre el café. Con respecto a esto, pues ya habíamos hablado de un documento en el curso de agronomía de la siembra del café en montaña, ya que su propio hábitat permite que el café se desarrolle, que el café dé fruto, sin la necesidad del uso de estos tratamientos. Y todo esto pues reemplazado por términos de globalización, por la siembra a gran escala y la demanda a gran escala. También, pues como indicaba, la pérdida de esos saberes ancestrales, se olvida también el conocimiento que tienen las culturas, digamos, aborígenes ancestrales de cada nación, que han implementado durante años, siglos, milenios, la siembra de ciertos productos que conocen cómo funciona, cómo se debe sembrar, cuáles son las condiciones específicas y de la forma, pues, digamos que más correcta con el medio ambiente y con la salud. Hablaremos también de pues, la consecuencia, también la contaminación del medio ambiente.
pues ya como indicábamos, el uso de la siembra a gran escala, el uso de los pesticidas, pues la imagen es muy clara, así sucede en nuestros campos. Y pues hablaremos de una parte importante sobre el discurso de Clara y de Reinaldo, y es la conquista semiótica del territorio. Hablaremos cómo la globalización, dentro de todo su discurso, si bien de consumo, de desarrollo, sus implantaciones sean buenas o malas, como se les quiera ver, hablaremos de la conquista semiótica que realiza del territorio. Le indica a cada nación que es dueña de su, de su diversidad, que es dueña de su agricultura, que es dueña de sus productos, pero que está en competencia a nivel mundial y con la economía mundial, con los países primero o tercermundistas, ¿sí? En competencia, ¿no? Por tanto, se declara una conquista semiótica del territorio, porque es un territorio en el cual tú conoces cuáles son, digamos que, eh, la diversidad que tienes, los recursos naturales que dispones, pero que están al servicio de la economía mundial. Entonces nos habla algo muy interesante en este sentido los autores, y es que por medio del planteamiento de globalización se promueve la participación de las culturas ancestrales y poblaciones más vulnerables que habitan en estas zonas, como guardabosques y protectores del medio ambiente, como conquista semiótica, puesto que es el agente que es reconocido como dueño de su territorio, cuidando los recursos naturales para que en un futuro las empresas multinacionales le echen mano a todo lo cuidado. Y así pues ya vemos cómo pues el sistema, digamos que está muy bien elaborado el discurso de la globalización, porque nos invita a un compartir, si bien ya diferenciamos que no es un compartir cultural de las naciones, sino que es un compartir económico, un compartir de productos, de servicios, no sé. Y pues vemos que una de las más fuertes, digamos que finalidades, o vemos que de pronto no es el fin de la globalización lo que ella busca, pero es de pronto una de las reacciones y una de las consecuencias que ha generado la implantación de ese sistema, y es que es un camino hacia el consumismo. Vemos como pues día a día nos llenan de mucha información, de muchas necesidades, y nos generan productos para saciar esas necesidades. Entonces ven al hombre pues lleno de tarjetas de crédito, ven al hombre lleno de deudas y pretenden pues dejarnos en ese estado y seguir estando al servicio de ellos. Ahora pues también sería un quebranto pues de la economía mundial, que aún pues vemos no ha sucedido y es muy difícil que suceda en unos años por la misma estabilidad que tiene pues un sistema tal. Pero pues vemos que puede llegar a ser una consecuencia de esto. Y pues ya para finalizar hablaremos de lo que podría proponer un agrónomo en este caso, y las alternativas que tenemos, porque si bien la globalización es algo que ha evolucionado, que sigue evolucionando y que cambia día a día su discurso, porque no hablamos de la misma globalización del año 2000, en el cual pues veíamos cómo realmente se desarraigaba de la tierra al campesino y cómo realmente los pequeños productores nacionales ya no tenían una etapa de comercio. Pues ahora vemos que de pronto ha evolucionado en cierto punto, que ya no evidenciamos un desarraigo tan directo, pero pues vemos el desarraigo a través, como le indicaba, de la información, de la cantidad de información y la cantidad de tecnología y de necesidades que, bueno, implantan. Entonces, en congruencia, pues a lo que hemos evidenciado, la tarea del profesional agrónomo esboza en crear mecanismos tecnológicos que ayuden al medio ambiente a través de la siembra, garantizar por medio de estos métodos un producto alimenticio de la más alta calidad, ayudar y promover procesos de cambio político en el que se tengan en cuenta la realidad del campo y sus habitantes, promover alternativas de educación orientadas hacia la sostenibilidad, y ahora que la economía entra en su fase ecológica, escribir, formular y plantear mecanismos para la valorización del trabajo de campo y mejorar las políticas que cobijan al trabajador y ayudan al medio ambiente.
Entonces, pues en conclusión, esto es pues lo que comparto para ustedes, lo que he entendido a través pues de la tesis que quería compartir, y pues les agradezco por su atención. Estas son las referencias pues que he utilizado en la investigación. Los invito pues a que lean la tesis, realmente es muy interesante para poder, digamos que esbozar un poco más en las conclusiones y en todo lo que es la parte contextual.